Quizás has sentido que ciertas personas parecen mostrarte justo lo que más te esfuerzas por ocultar, como si algunas situaciones, por muy diferentes que sean, siempre tocaran la misma fibra sensible, como un eco repetido del pasado. Y quizás, por mucho que intentes cambiar de entorno, de ciudad, de relación, de ciclo, todo acaba volviendo al mismo lugar. Tú, no como culpa, sino como una invitación, una llamada silenciosa que el universo susurra a través de los demás, de la incomodidad, de la reflexión. Y es en este punto que empezamos a darnos cuenta de que la realidad no es un escenario separado del observador, es un espejo cuántico, emocional, profundo, uno que no juzga, simplemente revela. La física cuántica ha demostrado que la separación es una ilusión. Nada existe aislado, todo está entrelazado. Lo que llamamos exterior surge en realidad de lo que vibra interiormente. Es como si toda nuestra vida se basara en la frecuencia que emitimos, aunque sea inconscientemente. Y aquí es donde la neurociencia espiritual se alinea perfectamente con esta perspectiva. El Dr. Bruce Lipton afirma que nuestras creencias no solo moldean nuestros comportamientos, sino también nuestra biología, influyendo en cómo se comunican las células y cómo se expresan los genes. En otras palabras, el entorno interno es el verdadero arquitecto de nuestra realidad externa. Joe Dispenza profundiza en esta idea al demostrar que cada emoción sostenida, cada pensamiento recurrente, genera un campo electromagnético alrededor del cuerpo. Este campo no es teórico, es medible y responde a tus vibraciones reales, no a tus palabras. Es como si el universo que te rodea fuera un espejo altamente sensible, que reflejara con absoluta fidelidad la frecuencia que decides mantener, incluso cuando no eres consciente de tu elección. Y quizás ahora todo empieza a tener un poco más de sentido. Quizás esa incomodidad con el comportamiento de alguien revele más sobre tu historia emocional que sobre la otra persona. Quizás lo que más te irrita es, en realidad, una parte de ti mismo que has aprendido a ocultar, juzgar o rechazar. El dolor emocional no es un castigo, es una brújula. Señala los lugares de tu alma que necesitan atención, presencia y escucha. La otra persona, por muy desafiante que parezca, es simplemente el medio a través del cual se manifiesta el espejo. El verdadero espejo no está en la otra persona, sino en tu reacción hacia ella. Y cuanto más huimos de lo que sentimos, más fuerte grita el mundo. Cuanto más lo ignoramos, más se intensifica la reflexión. No como castigo, sino como amor. Un amor que insiste en mostrarnos lo que aún se puede sanar. Porque la realidad, como un río, solo hunde lo que te niegas a sentir. Todo lo que se mira con verdad, flota. Todo lo que se acepta con compasión, se transforma. Todo lo que se integra, silencia. En este video profundizaremos en la ley del espejo. No como una teoría distante, sino como una herramienta viva para la autotransformación. Uniremos ciencia y alma, razón y sensibilidad, neurociencia y espiritualidad práctica, para que no solo puedas comprender el espejo, sino también aprender a atravesarlo. Porque la vida no está en tu contra, intenta revelarte, y cuando la ves, todo cambia. Algunas reacciones son tan automáticas que pasan desapercibidas. Un comentario, un gesto, una forma de hablar, y de repente te sientes irritado, impaciente, desconectado. Parece que el problema es la otra persona. Pero con el tiempo, algo en tu interior empieza a sospechar. ¿Por qué ciertas actitudes te afectan tanto mientras que otras apenas lo notan? ¿Por qué incluso cuando intentas racionalizar, la incomodidad no desaparece? La respuesta puede estar más allá de la razón. Puede estar en una parte herida de ti que aún espera ser observada, validada y acogida. La crítica, esta reacción tan común, a menudo surge como una forma inconsciente de protección. Es el mecanismo del ego herido para evitar el dolor. Criticar es más fácil que sentir. Señalar a los demás es más seguro que enfrentarse a las propias sombras. Cuando algo nos molesta profundamente, casi siempre es porque resuena con algo interior sin resolver. Y el ego, moldeado desde la infancia para sobrevivir, no quiere revivir estos recuerdos. Prefiere proyectarlos. El cerebro humano tiene esta tendencia natural. Busca seguridad. Y la forma más rápida de protegerse es proyectar hacia afuera aquello que aún resulta demasiado incómodo para tocar en su interior. Es como decir, no soy yo, es la otra persona. Pero cuando te detienes, respiras y observas con honestidad, empiezas a darte cuenta de que detrás de la crítica se esconde un dolor que necesita ser escuchado, no juzgado. Lo que juzgas puede ser lo que una vez tuviste que ocultar para ser aceptado. Puede ser lo que una vez negaste en tu interior. Toda crítica es un espejo roto, un reflejo distorsionado de partes de ti que ruegan por volver a su lugar. ¿Y qué sucede cuando empiezas a observar tus críticas con amabilidad? Descubres que la otra persona no está en tu contra, te está revelando, te muestra la creencia que aún no se ha integrado, la herida que aún no ha sanado, el recuerdo que aún no se ha redefinido.
Y la sanación comienza no cuando la otra persona cambia, sino cuando reconoces que la incomodidad tiene más que ver con tu historia que con la suya. Cuando comprendes esto, tus reflejos cambian. La crítica da paso a la comprensión. La defensa se disuelve en aceptación. Y empiezas poco a poco a recuperar las partes de ti mismo que quedaron exiliadas tras el juicio. No criticas porque sea malo, criticas porque te han herido. Y cada herida, al reconocerla, puede convertirse en un portal hacia tu mayor transformación. Hay un cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma. Una especie de agotamiento silencioso que surge cuando haces todo lo posible por mejorar tu vida, intentando controlar el entorno, organizar tu rutina, complacer a los demás, seguir las reglas. Y, sin embargo, algo no parece fluir. Parece que la vida se te escapa entre los dedos, como el agua. Cambias las circunstancias, pero la sensación permanece. Y entonces surge una frustración casi silenciosa, una sensación de injusticia. ¿Por qué hago tanto y sin embargo me siento estancado? La respuesta puede que no esté en lo que haces, sino en lo que vibras. El campo vibratorio interno no es solo una metáfora espiritual, es una realidad energética y emocional medible, como demuestran los estudios de Joe Dispenza. Los pensamientos y emociones sostenidos generan un campo alrededor del cuerpo que se comunica con el entorno de forma silenciosa y constante. No es lo que dices lo que cambia el mundo, es lo que vibras. Y si hay miedo, resentimiento o negación en tu interior, es esta energía la que moldea el entorno. Incluso si actúas con buenas intenciones, intentar cambiar el mundo exterior sin mirar primero hacia adentro es como intentar ajustar tu reflejo en el espejo sin tocarte la cara. Es un esfuerzo inútil. El mundo no responde a tus deseos expresados, sino a tus emociones sentidas. Puedes decir en voz alta que deseas la paz, pero si aún hay conflicto interior, el campo se desalinea. La realidad vibra con base en la coherencia, y donde hay disonancia interna hay fricción vibratoria. El reflejo se difumina, la manifestación se retrasa, la frustración aumenta. Esta comprensión puede resultar incómoda al principio, ya que desvía la atención del control externo, pero también puede ser profundamente liberadora, porque te devuelve un poder que nunca debiste olvidar, el poder de crear realidades desde tu propia vibración. Cuando dejas de intentar cambiar el mundo y empiezas a cambiar el campo interno que lo proyecta, algo sutil, pero inmenso, comienza a suceder. La vida responde. El reflejo cambia, no porque el espejo se haya alterado, sino porque la imagen original se ha transformado. No necesitas controlarlo todo, no necesitas convencer a nadie, no necesitas agotarte intentando forzar la fluidez. Simplemente cambia el campo, alinea intención, emoción y presencia. Y el resto empieza a alinearse con una naturalidad que antes parecía imposible, porque la realidad es sensible y escucha tu vibración antes de escuchar tus palabras. Hay dolores que se esconden tras el silencio, y hay heridas que siguen vivas incluso después de decir que ya lo superamos. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo que has perdonado a alguien, pero por dentro aún sientes el peso, la irritación, la distancia? Quizás lo hiciste para mantener la armonía, para evitar más conflictos, para proteger lo que quedaba de tu paz. Pero el cuerpo lo siente, el campo vibra, y el universo percibe lo que aún no has tenido el valor de sentir plenamente. El falso perdón es una anestesia temporal. Suaviza la superficie, pero no transforma la raíz. Es como pintar las paredes de una casa llena de grietas. Por fuera parece resuelto, pero por dentro el desequilibrio sigue creciendo. El resentimiento no expresado se convierte en una corriente eléctrica dentro del inconsciente y continúa latiendo, atrayendo situaciones similares, repitiendo patrones, activando viejos recuerdos con nuevas caras. Nada cambia hasta que la energía se libera por completo. Perdonar no es olvidar. No es fingir que no dolió, no es minimizar lo sucedido. Perdonar es un profundo proceso energético y vibracional. Es reconocer el dolor, aceptarlo con dignidad y luego permitir que se transforme. El verdadero perdón no es una decisión del ego, sino una liberación del corazón. Y esto requiere presencia, requiere madurez emocional, requiere dejar de huir de lo que sientes y finalmente sentirlo, porque solo lo que se siente plenamente puede disolverse. Cuando cargamos con resentimiento sin resolver, nuestra frecuencia se estanca en ese pasado, y esta prisión energética nos impide acceder a nuevas realidades. Como enseña Joe Dispenza, no se puede crear un futuro diferente cargando con la huella emocional del pasado. El campo vibratorio sigue contaminado por recuerdos sin sanar, y mientras esto persista, el espejo de la vida seguirá reflejando la misma herida, con nuevos nombres, nuevos contextos, nuevas decepciones. La liberación no viene del otro. Viene del momento en que te permites ver el resentimiento oculto, no con culpa, sino con compasión. No como un fracaso, sino como humanidad. Y en ese instante algo cambia. La vibración comienza a reorganizarse, el campo se alinea, y el dolor deja de ser un peso que arrastra.
se convierte en una lección integrada. El verdadero perdón no es para el otro. Es un regalo que te haces a ti mismo. Dejar de cargar con aquello que ya no resuena con quién te estás convirtiendo. No siempre podemos identificar lo que sentimos. A veces es el cuerpo el que habla primero. Una tensión que no desaparece. Una fatiga inexplicable. Un dolor recurrente que las pruebas no pueden explicar. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que el cuerpo no miente. Es un mensajero, es un espejo. Un espejo más sincero que la mente racional. Porque no está programado para fingir equilibrio. Cuando dices todo está bien, pero se te cierra el estómago. Es el cuerpo revelando lo que el alma aún no ha podido expresar con palabras. Bruce Lipton enseña que nuestras percepciones, especialmente las inconscientes, moldean el comportamiento de nuestras células. Esto significa que tu biología responde directamente a tu espiritualidad. Lo que crees, sientes y reprimes afecta profundamente el funcionamiento de tu cuerpo. No es solo psicológico, es celular, es energético, es vibracional. Y debido a esto, los síntomas físicos persistentes pueden revelar emociones desintegradas, viejos traumas sin resolver y dolor interno que has aprendido a ignorar para sobrevivir. El cuerpo carga con lo que la mente rechaza y lo almacena en forma de tensión, inflamación, insomnio, desequilibrios hormonales y enfermedades autoinmunes. Son voces del inconsciente que intentan emerger. Son espejos de lo que no querías o no podías ver dentro de ti. Cuando sientes ira y te la tragas, cuando sientes tristeza y la ocultas, cuando sientes rechazo y callas, el cuerpo no olvida, lo almacena, y en algún momento intenta devolverte esta emoción encapsulada, con la esperanza de que ahora, quizás, tengas la fuerza para aceptarla. La medicina vibracional y la epigenética nos muestran que la verdadera sanación no solo reside en tratar el síntoma, sino en reconocer la causa energética. Y la causa suele estar relacionada con los reflejos emocionales que elegiste negar, relaciones donde te anulaste, entornos donde te sentiste invisible, palabras que silenciaron tu verdad. El cuerpo intenta compensar este desequilibrio hasta que ya no puede más, y entonces grita, pero no para castigar, sino para liberar. El proceso de sanación comienza cuando empiezas a escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Cuando dejas de ver el síntoma como un enemigo y empiezas a verlo como un mensajero, como un reflejo, como una petición para reconectar contigo mismo, porque el cuerpo, en su sabiduría silenciosa, siempre ha estado a tu lado, siempre. Y quizás ahora sea el momento de escucharlo con más ternura, con más respeto, con más valentía. Porque la sanación a veces comienza cuando simplemente decides sentir lo que intentabas olvidar. Hay incomodidades recurrentes, situaciones que parecen diferentes, pero que siempre te afectan. Y por mucho que cambies tu entorno, tu relación, tu contexto, la incomodidad regresa, a veces con mayor fuerza, como si algo o alguien te invitara a mirar algo que insistes en ignorar. Y es en este punto donde el espejo de la vida se revela con mayor claridad, porque lo que te molesta externamente casi siempre tiene profundas raíces internas. Y lo que señalas en los demás a menudo intenta llamar tu atención sobre lo que aún necesitas integrar en tu interior. La incomodidad es un maestro disfrazado. Cuando alguien te provoca una emoción intensa, ira, juicio, impaciencia, resentimiento, ese impacto es una señal, un reflejo de algo que tú mismo pudiste haber experimentado, reprimido o heredado. Y cuando te permites hacerte 3 preguntas con honestidad, tu conciencia comienza a abrirse. La primera pregunta es, ¿qué me molestó exactamente y por qué? No se trata de lo que hizo la persona, sino de lo que sentiste. ¿Qué emoción despertó? ¿Qué recuerdo afloró? Porque es en este lugar emocional donde reside la raíz del espejo. La segunda pregunta es, ¿en qué momento de mi historia me sucede esto? Quizás no de la misma manera ni con la misma intensidad, pero ¿cómo haces, sientes o permites lo que tanto criticas? Podría ser una elección inconsciente, podría ser la repetición de un patrón familiar, podría ser una defensa. El cerebro, como nos recuerda Bruce Lipton, opera el 95% del tiempo con programas inconscientes. En otras palabras, podrías estar recreando la misma historia sin darte cuenta, mientras crees que estás experimentando algo nuevo. Y la tercera pregunta es la más desafiante. ¿Qué evito ver en mí cuando señalo a los demás? Porque señalar es más fácil que sentir. Juzgar es más cómodo que reconocer el propio dolor. Pero al proyectarte hacia afuera, pospones la reconexión con partes de ti que aún no has aceptado. Y es precisamente esta reconexión la que activa la verdadera transformación, porque solo lo que se mira con verdad puede transformarse con amor. Este viaje de autoobservación no se trata de culpar, no se trata de asumir la responsabilidad de todo lo que sucede, se trata de ser consciente, se trata de salir de la superficie y mirarse al espejo con valentía,
porque es en esta inmersión profunda que empiezas a acceder a tu poder creativo. Cuando reconoces el espejo, cuando ves con claridad lo que estaba oculto, dejas de repetir y empiezas a replantear. Y lo que antes era un ciclo de dolor, se convierte en un ciclo de liberación. Todo comienza con una mirada sincera, hacia adentro. Llega un punto en nuestro viaje de autodescubrimiento en el que, sin darnos cuenta, podemos cambiar una prisión por otra. Dejamos atrás la rigidez del dolor y nos adentramos en la rigidez de la búsqueda de la evolución. Empezamos a estudiar, meditar y practicar. Desarrollamos un lenguaje espiritual, cultivamos hábitos saludables y refinamos nuestros pensamientos. Pero si no tenemos cuidado, el ego, que es sutil y creativo, puede adoptar una nueva máscara, la de la superioridad disfrazada de conciencia. Y entonces, lo que antes era un camino hacia la sanación, se convierte en una forma de protegernos de lo que aún no ha sanado. El orgullo espiritual se instala, silenciosamente. Es una trampa delicada, porque a primera vista todo parece estar bien. Dices las palabras adecuadas, actúas con amabilidad, transmites serenidad. Pero en el fondo todavía hay juicio, todavía hay comparación. Todavía existe la sensación de que has seguido adelante, mientras que la otra persona sigue atascada. Es sutil, es casi invisible, pero este sentimiento crea separación, y toda separación es una forma de dolor, porque si necesitas sentirte más evolucionado que la otra persona, es señal de que todavía hay una parte de ti que se siente insegura, rechazada, sin pertenencia. La verdadera espiritualidad, la que sana desde adentro hacia afuera, no se expresa en la actuación, no necesita demostrar nada. No necesita convencer a nadie, simplemente es, y a menudo surge de una humildad radical. La que reconoce, todavía estoy en proceso. La que no se avergüenza de sentir ira, miedo, celos o tristeza. La que sabe que sentir no es una regresión, sino una reconexión con la humanidad. Y solo quienes se permiten ser profundamente humanos pueden acceder a la verdadera dimensión espiritual. El orgullo espiritual, por sutil que sea, genera un campo vibratorio disonante, porque lo que se dice no es lo que se siente, y el espejo de la vida capta esta inconsistencia. Refleja situaciones en las que te ves desafiado a bajar de tu pedestal, a soltar tu armadura, a reaprender a amar sin necesidad de tener la razón. Porque, en el fondo, evolucionar no se trata de acumular conocimiento, se trata de volverse más ligero, más honesto, más completo. Y esto solo ocurre cuando te permites caer, cometer errores, sentir, cuando reconoces que aún hay dolor, que aún hay partes de ti que esperan afecto, aceptación, verdad. Y en este reconocimiento el campo se alinea, la vibración se eleva, y el espejo comienza a mostrar, ya no un orgullo disimulado, sino la verdadera presencia de alguien que ha elegido ser completo. Alguien que, en lugar de demostrar que sabe, simplemente se permite ser. Hay momentos en que observas una situación actual y sientes un dolor desproporcionado. Una simple palabra desencadena un torbellino. Un gesto cotidiano reaviva viejas heridas. Sabes, racionalmente, que no debería doler tanto, pero duele. Y quizás este dolor ni siquiera pertenece al presente. Quizás es una recurrencia, un reflejo de algo que se experimentó antes y aún late, camuflado bajo la apariencia del presente. La mente, sobre todo condicionada por experiencias pasadas, tiende a distorsionar lo que tenemos ante nosotros. Ve el presente a través de las lentes del ayer. El cerebro no es solo un órgano que procesa información. Es un filtro, un archivo de experiencias. Y como nos enseña Bruce Lipton, aproximadamente el 95% de nuestras reacciones diarias provienen del inconsciente, programado hasta los 7 años. En otras palabras, lo que sentimos en una situación actual puede estar desencadenado por viejos registros, por recuerdos emocionales que se han vuelto automáticos, invisibles y profundamente influyentes. Reaccionamos al presente como si fuera el pasado, como si cada espejo reflejara no solo el momento, sino también lo ya vivido y no sanado. Esta distorsión crea confusión y a menudo nos hace reaccionar intensamente ante cosas simples. Nos hace rechazar a personas que, de hecho, intentan conectar con nosotros o nos hace revivir dolores que ya no pertenecen a la realidad objetiva. El espejo de la vida, en este caso, no miente. Simplemente refleja la frecuencia emocional de tu campo, que aún lleva las marcas del pasado. Y esto no es culpa tuya, es un llamado a la conciencia, una invitación a observar con mayor presencia lo que realmente se está tocando. Cuando empiezas a reconocer estas distorsiones, se abre un espacio interior, y en este espacio surge la posibilidad de elegir ver el presente con nuevos ojos,
Elegir escuchar sin interpretar todo como un ataque. Elegir responder en lugar de reaccionar. Esto no significa borrar el pasado, significa reeducar tu perspectiva, actualizar tu sistema interno, reprogramar tu campo vibratorio para que ya no refleje viejas heridas, sino la presencia consciente de quién te estás convirtiendo ahora. Liberarse del reflejo distorsionado es un proceso de pausa, escucha y replanteamiento, un proceso de decirse a uno mismo: lo que siento no se trata solo de lo que está sucediendo ahora, se trata de lo que sucedió y aún resuena. Y en ese momento de lucidez, la energía comienza a fluir, la mente comienza a abrirse, y la realidad poco a poco comienza a alinearse con la verdad del presente, ya no con la sombra del pasado, porque el espejo solo cambia cuando cambias la forma en que te ves. Es natural querer evitar el dolor, incluso instintivo. La mente humana está programada para buscar el placer y huir de la incomodidad, pero cuando se trata del alma, este impulso puede convertirse en un obstáculo silencioso, porque al resistirte a lo que te molesta, no te proteges, sino que te distancias de una parte esencial de tu proceso de expansión. Lo que resistes, persiste, y en el lenguaje energético del universo, la resistencia es ruido, es fricción vibratoria, es una inconsistencia entre lo que quieres manifestar y lo que realmente vibras. La física cuántica ya nos muestra que la realidad responde a estados de coherencia. Cuando la mente, la emoción y la intención se alinean, el campo se organiza. Cuando existe una contradicción interna, un deseo de cambio pero una negativa a afrontar el dolor que sustenta la realidad actual, el campo se fragmenta. La manifestación se vuelve intermitente, inestable o simplemente no se produce. Es como intentar crear una nueva imagen en un espejo mientras se insiste en mantener la misma expresión facial. El reflejo no miente, simplemente refleja. Resistirse al espejo es, de hecho, resistirse a la propia conciencia. Es decir, quiero cambiar, pero seguir negando lo que el espejo intenta mostrar. Es pedir paz, pero negarse a sentir la ira que aún vibra en nuestro interior. Es desear amor, pero ocultar el miedo al rechazo. Es afirmar la gratitud, pero cargar con resentimiento. El universo no responde a la intención teórica, responde a la vibración genuina, y toda resistencia impide que esa vibración fluya con claridad. La aceptación, por otro lado, es una clave vibratoria. La aceptación no se trata de conformarse, se trata de reconocer lo que es honestamente sin luchar. Se trata de mirarse al espejo y decir: sí, esto todavía vive dentro de mí, y está bien. Cuando aceptas, tu energía se organiza, el dolor adquiere un nombre, la emoción encuentra espacio, y con eso, comienza la transmutación. No porque el problema haya desaparecido, sino porque has dejado de luchar contra él. Y cuando la lucha cesa, tu frecuencia se eleva. Nada que se rechaza se transforma. Todo lo que se acepta se reorganiza. Y la manifestación cuántica solo ocurre cuando hay verdad en el campo, cuando la imagen interna es clara, coherente y vibrante. Por lo tanto, resistirse al espejo es como detener el milagro mismo. Y aceptar el espejo es como abrir las puertas a la realidad para que finalmente pueda reflejar quién estás listo para ser. Sin máscaras, sin escapatorias, solo tú, completo. Vibrando con la claridad de quien ha elegido sentir, integrar y crear. Hay una sabiduría silenciosa en la naturaleza, un lenguaje que no usa palabras, sino que enseña con presencia. Si observas un lago en un día ventoso, solo verás olas, distorsiones y movimientos inconexos. Pero cuando el lago se calma, todo cambia. Aparece el cielo. Las montañas se reflejan perfectamente. La silueta de las nubes traza su forma en la superficie del agua como en un espejo. Nada se añadió, nada se quitó. La única diferencia fue el estado de quietud. El lago solo se refleja con claridad cuando está en calma. Y así es la mente, así es el alma. La vida moderna nos enseña a reaccionar, acelerar y producir, pero rara vez nos enseña a detenernos, escuchar y aquietarnos. Y sin este silencio interior, no hay un verdadero espejo, porque toda reflexión requiere espacio. Toda integración ocurre en la pausa. Es en el fértil vacío del silencio donde emerge la verdad. Cuando la mente está agitada, todo lo que vemos afuera puede distorsionarse. El dolor parece mayor de lo que es. El otro parece más amenazante de lo que realmente es. Interpretas todo a través del filtro de tu agitación interior. Pero cuando bajas el ritmo, el reflejo se alinea. La realidad comienza a revelar no el caos, sino la esencia. Estados de conciencia como alfa y teta, estudiados por neurocientíficos y practicados en diversas tradiciones meditativas, son precisamente estos estados de profunda calma interior. Joe Dispenza los describe como puertas neurológicas hacia la reprogramación y la sanación. En estas frecuencias el cerebro se ralentiza, el cuerpo se vuelve coherente y el campo vibratorio se abre a la reorganización. Es como si, al calmar el lago interior, finalmente pudieras ver no solo el reflejo del mundo,
sino también la imagen más auténtica de ti mismo. La metáfora del lago nos recuerda que la sabiduría no reside en el exceso de información, sino en la capacidad de escuchar. No necesitas comprenderlo todo ahora, ni resolverlo todo hoy. A veces, todo lo que tu sistema necesita es una pausa consciente, un espacio sin juicios, una respiración profunda, un momento de presencia sin intención de controlar. Y en ese espacio, el espejo se revela. Lo que antes parecía confuso se aclara. El dolor comienza a disolverse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque has cambiado la forma en que reflejas el mundo dentro de ti. La naturaleza no se apresura en sus ciclos, simplemente sigue el ritmo de lo esencial. Y quizás eso es lo que tu alma te pide ahora. Menos esfuerzo, más silencio, menos juicio, más presencia, menos corrección, más escucha. Porque cuando aquietas tu lago interior, el universo entero comienza a reflejarse en ti. Con paz, con verdad, con luz, cargaba con un silencio ancestral. No el silencio de la paz, sino ese silencio denso que surge cuando el dolor se repite con tanta frecuencia que ya no encuentra palabras. Desde muy pequeña se sintió invisible. Por mucho que lo intentara, por mucho que amara, siempre había una sensación de estar fuera de lugar. Un abandono sutil, a veces descarado, a veces disfrazado de normalidad. Creció pensando que esto era parte de la vida, pero el tiempo pasó y el patrón se repitió. Nuevas personas, nuevas historias, la misma trama. Relaciones que empezaron intensamente y terminaron en distanciamiento. Lazos que se rompieron sin explicación. Una sensación recurrente de ser abandonada. Fue solo cuando empezó a mirarse con más sinceridad que algo empezó a revelarse. En un momento de profunda crisis emocional, escuchó una frase que la desgarró. Lo que más te duele por fuera es lo que aún rechazas por dentro. A partir de ese momento, emprendió un viaje, no para culpar a nadie, sino para redescubrirse. Empezó a observar sus reacciones, sus patrones emocionales, sus creencias silenciosas, y poco a poco empezó a verse en el espejo. Se dio cuenta de que, detrás de cada abandono que experimentaba, había una autoimagen de inutilidad que ella misma había cargado desde la infancia, no porque quisiera, sino porque eso era lo que había aprendido. El rechazo de los demás era, de hecho, un reflejo del abandono que ella misma perpetuaba en su interior, sin darse cuenta. Esta comprensión no llegó como un milagro instantáneo, llegó como una serie de pequeños despertares. Cada vez se trataba con más cariño, cada vez se permitía descansar sin culpa, cada vez decía no, sin miedo a la pérdida. Cada vez se miraba al espejo con menos juicio y más ternura. Poco a poco, el patrón se disolvió. Sus relaciones empezaron a cambiar. Y más que eso, su sensación de soledad empezó a cambiar. La soledad ya no era un castigo, era un templo, un espacio para reconectar con su propia presencia. Hoy, todavía siente, todavía se emociona, todavía tiene días en que el dolor la visita. Pero ahora, sabe que cada reflejo es una invitación. Sabe que el abandono que una vez la definió es ahora solo un recuerdo transformado, un punto de partida hacia la libertad emocional, porque ya no espera ser elegida por otro, se eligió a sí misma, y en este acto silencioso de amor propio, todo comenzó a cambiar. El mundo dejó de abandonarla cuando ella dejó de abandonarse a sí misma, y el espejo, finalmente, reflejó lo que siempre fue, completa. El espejo de la vida nunca ha sido un enemigo. No castiga, no reprende, no se burla. Simplemente muestra con silenciosa precisión lo que vibras, lo que sientes, lo que, a menudo sin darte cuenta, aún llevas dentro. Y cuando empiezas a comprender esto con el corazón, no con culpa, sino con conciencia, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio sagrado de revelación. El reflejo que más duele es, casi siempre, el que más intenta sanarte. Bruce Lipton nos recuerda que cambiar la percepción es más que cambiar de opinión. Es cambiar el código que moldea la biología. Es reescribir el campo energético que emites al mundo. Y cuando ese campo cambia, el reflejo también cambia. Porque lo externo siempre reacciona a lo interno. No es magia, es coherencia vibracional. Y Neville Goddard completa esta comprensión al afirmar que el mundo es un espejo de tu imaginación sostenida. No es un pensamiento fugaz lo que crea. Es la imagen que se mantiene con fe, con emoción, con presencia. El verdadero poder de la ley del espejo no reside en comprender a los demás. Consiste en verte a ti mismo con mayor sinceridad. Es fácil culpar. Es común defenderse. Pero es raro tener el coraje de mirarse al espejo y preguntarse, ¿qué intenta mostrarme esto? Este acto simple pero profundo abre puertas, te saca de la repetición, te sitúa en el lugar de la creación, porque cuando ves, realmente ves, comienza el cambio, no en el exterior, sino donde realmente importa, en el campo vibratorio que te rodea, te guía, te refleja. Y entonces lo entiendes, no es lo que sucede afuera, es lo que vibra en tu interior, no es lo que hacen los demás,
Es lo que sientes, crees e imaginas cuando estás solo, porque la manifestación no responde a la palabra, responde a la coherencia. Cuando la mente y el corazón dicen lo mismo, el campo se alinea y la realidad, como un espejo viviente, te devuelve exactamente eso. La autotransformación no se trata de arreglarte, se trata de dejar de reaccionar al reflejo y empezar a dialogar con él. Se trata de reconocer dónde aún hay dolor, no para revolcarte en él, sino para superarlo conscientemente y poco a poco empezar a vibrar algo nuevo, algo más auténtico, más completo, más tuyo. El espejo no miente, solo espera a que dejes de mentirte a ti mismo. Y cuando eso sucede, cuando te permites ver con claridad, valentía y amor, entonces finalmente el reflejo cambia y el mundo se transforma. No porque algo externo haya cambiado, sino porque has dejado de huir de lo que ya estaba dentro de ti, esperando ser visto y amado.